Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es viernes 5 de noviembre de 2021. Estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Ha muerto hoy en Brasil, en el estado de Minas Gerais, la cantante más popular de ese país. Se llamaba Marília Mendonça, tenía apenas 26 años. Viajaba a un concierto en un avión privado. El avión sufrió un desperfecto, cayó en un río, la cantante falleció. Equipes do Corpo de Bombeiros tiveram muita dificuldade para tirar as vítimas da aeronave que caiu em uma cachoeira, na Serra de Piedade, região de Caratinga. Atrás não tem como chegar lá. Escorregou? Eu vi, você caiu na água. Escorregando muito, não tem como chegar lá. Ó. A cantora, o produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor, Abiciele Silveira Dias Filho, o piloto e o copiloto do avião morreram no acidente. Os corpos das vítimas foram retirados no final da tarde de hoje. A aeronave saiu de Goiânia e tinha como destino Caratinga, a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte, onde Marília faria um show hoje à noite. La inesperada crueldad del destino que a veces embosca a los más jóvenes y se ensaña con ellos. Había sido nominada a un Latin Grammy. La ceremonia se va a llevar a cabo el 18 de noviembre, de este mes de noviembre, en pocos días. Antes ya había ganado un Latin Grammy, era muy amiga, cercana, íntima amiga del futbolista Neymar. A artista fez uma postagem nas redes sociais momentos antes de embarcar no avião. Fim de semana de shows em Minas Gerais. Cachaça regional, queijo canastra, pão de queijo, feijão tropeiro. Marília também registrou um vídeo dentro da aeronave. Veja você, mas dispensei fazer o quê? O avião bimotor King Air modelo C90A é particular. A aeronave tem permissão para o táxi aéreo. Há 3 anos, a cantora adiou um show após enfrentar problemas com um avião que a levaria para Mineiros, em Goiás. A maldita mala suerte, que descanse en paz. Esta noticia me impresionó mucho hoy y me subió el ánimo. Se trata de un congresista de origen cubano, aquí en Washington, nieto de cubanos, Anthony González se llama. Y es representante por el estado de Ohio. Pero, atención, es republicano y, sin embargo, critica muy duramente al expresidente Trump y considera que el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero de la tropa de matones y fanáticos partidarios de Trump constituyó, bien mirado, un golpe de Estado, un intento inconstitucional del entonces presidente por desconocer su derrota en las elecciones y perpetuarse en el poder. Este congresista republicano, Anthony González, me ha caído muy bien. Habla claro, no se calla nada, siendo republicano, critica a Trump. You'll never take back our country with weakness. You have to show strength. January 6th was the line that can't be crossed. January 6th was an unconstitutional attempt led by the President of the United States to overturn an American election and reinstall himself in power illegitimately. That's fallen nation territory, that's third world country territory. My family left Cuba to avoid that fate. I will not let it happen here. Estoy de acuerdo, lo que ocurrió aquel día fatídico, malhadado, enero 6, que por cierto costó la vida a 2 policías, rebajó a los Estados Unidos unas horas, solo unas horas, a la categoría de páramo tercermundista, donde los matones a golpes intentan prevalecer sobre el imperio de la ley. Por suerte fracasaron, pero la tentativa metió miedo. No a este muchacho valeroso, congresista republicano por Ohio, nieto de cubanos, Anthony González, que fue estrella del fútbol americano y se educó luego en Stanford. That's Republican Congressman Anthony Gonzalez of Ohio. I rise today in support of the Cuban people and against grandson of an immigrant
he has a quintessentially American success story. A talented wide receiver who played 3 years for Ohio State, 5 more in the NFL. And when injuries sidelined him, he got a business degree from Stanford. All this before age 34, when Gonzalez felt called to run for Congress. Y entonces este congresista cubanoamericano, republicano, de derechas, dice, bueno, mi familia cubana viene de un país fallido, de una isla que fue capturada por un déspota. Por lo tanto, yo tengo una alergia instintiva, una aversión natural a los tiranos, a los hombres fuertes. Y él cree detectar que en Trump se esconde o agazapa un tirano que está dispuesto a aplastar a sus adversarios si lo dejan. I got into this because, look, my family came here from Cuba. My father's family came here from Cuba. We come from a country that has fallen. We come from a failed nation. And we've seen what happens when the rule of law is dismantled, when a straw man is allowed to take hold, and democratic norms cease to exist. And now the conservative Republican has a warning for all of us about what Trump and his minions tried to do when they tried to steal the election. Esta noticia es alentadora porque yo soy un hombre de derechas, pero soy liberal, y quiero creer que el Partido Republicano no está completamente capturado por Trump. Quiero creer que hay republicanos como este muchacho y muchos otros, como el que acaba de ganar la gobernación de Virginia, Glenn Youngkin, que entienden que el partido no puede estar secuestrado por un individuo de modales ásperos, prepotentes y de cultura ínfima, superficial, profundamente narcisista y frívolo. El Partido Republicano tiene que emanciparse de la sombra de Trump y promover otros liderazgos. Veo con simpatía a este congresista republicano de Ohio que dice Biden está haciendo muchas cosas malas, pero dentro del imperio de la ley. Con Trump el peligro es que se desborde de la legalidad. The country's been through a lot. We've fought through it, and we've persevered. As much as I despise almost every policy of the Biden administration, the country can survive a round of bad policy. The country can't survive torching the Constitution. That's the one thing the country can't survive. Y luego hoy ha hecho una declaración en tono contrito, de arrepentimiento, un tanto compungido, el exalcalde de Nueva York e íntimo amigo de Trump, Rudy Giuliani, que después de que Trump perdiera las elecciones presidenciales en noviembre del año pasado, se multiplicó en una campaña patética y al mismo tiempo inútil, tratando de demostrar, sin pruebas, que le habían hecho un fraude a Trump. Ahora Giuliani, ya digo, en tono de contrición, afirma que a él le contaron que una empresa, Smartmatic, que había hecho fraudes en la Venezuela de Chávez, estaba también maliciando fraudes en la Venezuela de Maduro, y esta era la empresa que había sido fichada para perpetrar el amaño a favor de Biden. O sea, le contaron. Y como le contaron un chisme, un rumor, una comidilla de salón, él le dio legitimidad al chisme y lo convirtió en un hecho consumado. Uno esperaría más rigor intelectual de un abogado. We had a report that the heads of Dominion and Smartmatic, somewhere in the mid-teens, 2013, 14, whatever, went down to Venezuela for a get-to-know meeting with Maduro so they could demonstrate to Maduro the kind of vote fixing they did for Chávez. Parece confundido, no recuerda bien, y le echa la culpa de lo que él afirmó. No insinuó, afirmó que se había hecho un fraude a favor de Biden,
con las empresas Dominion y Smartmatic, que por supuesto han enjuiciado a todos quienes las acusaron de haber perpetrado tamaño crimen. Un fraude electoral presidencial en Estados Unidos por primera vez en la historia, sin prueba ninguna. ¿Cómo pudo el señor Giuliani incurrir en dicha ligereza, no? You say the heads of Dominion and Smartmatic? Yes, that's what I was told. Before the press conference, I was told about it. Sometimes I go and look myself online when stuff comes up. This time I didn't have the time to do it. It's not my job in a fast-moving case to go out and investigate every piece of evidence that's given to me. Otherwise, you're never going to write a story, you never come to a conclusion. No, eso no es verdad. Él dijo, no tuve tiempo de chequear la veracidad del dato. No, eso no es verdad. Porque no era un dato menor, irrelevante. Él estaba afirmando que estas empresas le habían robado la elección a Trump y habían adjudicado votos trucados, falsificados al señor Biden. Él no puede repetir como una cotorra un chisme que alguien irresponsablemente le desliza y él lo convierte en una noticia indiscutible. No, no es serio. Y si va a arrepentirse, que lo diga explícitamente, que pida perdón, que diga que estuvo equivocado y que Biden es el presidente legítimo. ¿Ah? Bueno, hoy se han celebrado los honores fúnebres al ex secretario de Estado Colin Powell. Estuvieron los Clinton, los Obama, los Bush, entre otros. Y por supuesto la viuda y los hijos de Powell. And mine eyes shall behold, and not as a stranger. For none of us liveth to himself. Y su hijo Michael Powell, pronunció un discurso muy conmovedor y dijo que su padre era un ejemplo, un héroe en la familia, que su padre le enseñó a distinguir entre el bien y el mal, y que el peor castigo para él era decepcionar a su papá. My sisters and I were raised under the stars of the storied general we eulogize today. Dad was famous for his 13 rules, but our family life was unregimented. No morning reveille or marching drills. It was a warm and joyous and loving home, anchored by our strong and graceful mother, Alma. Our parents taught us right. They taught us wrong. And they taught us to take responsibility for our actions and never to blame others. Disappointing them was the worst punishment you could imagine. El bien y el mal, ¿eh? La eterna tensión entre el bien y el mal, que anida en todos nosotros. Yo de niño tal vez aprendí a diferenciar el bien y el mal, no estoy tan seguro. Generalmente el bien era mi madre y por lo general el mal era mi padre. Y como es de suponer, la cohabitación era un tanto tensa. Pero eso es otro programa, ¿no? Habló también la amiga, colega, ex secretaria de Estado Madeleine Albright. Yo tengo mucha admiración por esta señora, ya octogenaria, tiene la misma edad que Powell, porque ella no nació en Estados Unidos, ella nació en el centro de Europa y llegó a ser secretaria de Estado, o sea, ministra de Exteriores, canciller de este gran país, nada menos, ¿eh?
In 1993, when I began serving as America's ambassador to the UN, General Colin Powell was already in his final months as chairman of the Joint Chiefs of Staff. At White House meetings, I came equipped with a yellow pad. He brought a laser pointer and an array of multicolored slides. I wore a pin. He wore a lot of medals. I was a mere mortal female civilian. In the wake of Operation Desert Storm, he was the hero of the Western world. Efectivamente, efectivamente. Esta señora nació en Praga el año 37, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y siendo octogenaria, tiene 84 años, preserva una lucidez admirable. On policy, the general and I didn't always reach the same conclusions, and in fact, he would later recount that one of my comments almost gave him an aneurysm. Although we were the same age, he and I were shaped by different experiences and had different ideas and represented different departments. But over the past quarter century, we also became very close friends, an experience I know that I have in common with many of you. The reason is that beneath that glossy exterior of warrior statesman was one of the gentlest and most decent people any of us will ever meet. Qué gran país es Estados Unidos, ¿no? Porque la señora Albright, que nació en Praga el año 37, me lleva a recordar que Henry Kissinger tampoco nació en Estados Unidos. Nació en un pueblito de Alemania, Fürth, Alemania. En 1923, en 2 años Kissinger va a cumplir 100 años, un sabio, ¿no? Un visionario, ¿no? Era secretario de Estado con Nixon. Nixon era un hombre intelectualmente un poco rústico. Pero yo creo que Kissinger vio décadas antes que todos nosotros que la China comunista iba a ser algún día quizá el país dominante, ¿no? Y que había que entenderse con ella. Un sabio, un visionario. Bueno, ¿tenemos otro video de la señora Albright? No. Entonces, vamos a la pausa y al volver, Pfizer anuncia pastillitas, ya no vacunas contra el coronavirus. Pastillitas antivirales. Muy conveniente, ¿no? Y Biden se jacta de que su gobierno está creando muchos nuevos empleos. Es verdad, pero si ustedes preguntan por qué, la razón es la gente vuelve a trabajar porque ya no está recibiendo los cheques semanales de $300 por compensación en tiempos de pandemia. No llega el cheque del gobierno, tienes que volver a trabajar. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta. Quiero expresar mis condolencias a la familia del embajador venezolano Fernando Gervasi, que ha fallecido en Madrid. Bueno, hay una noticia que parecería alentadora, sobre todo para quienes tienen temor a un pinchazo, a una vacuna. Pfizer se anuncia a vender pastillas antivirales contra el coronavirus. Pfizer is already making billions of vaccine shots, but may now have a new weapon against COVID. An antiviral pill trial by the US drug maker has been shown to cut the chances of hospitalization or death from COVID for the most at-risk adults by 89%. Pfizer made the announcement Friday. The results appear to be even better than those seen from a pill from rival Merck. Last month, that was shown to halve the likelihood of dying or being hospitalized for patients also at risk of serious illness. Full trial data is not yet available from either company, but Pfizer said it plans to submit interim results for its pill to US regulators. Yo ya me vacuné, pero por las dudas me tomo la pastillita también, no sé usted, ¿no? Y sobre todo aquellos que no se quieren vacunar, bueno, que se tomen la pastillita. No es que la pastillita te previene de contagiarte. Si está en tu destino infectarte, te vas a contaminar. Pero si te contagias, no te van a llevar a un hospital, no vas a sufrir síntomas severos, no te vas a morir. De eso se trata, de salvar la vida finalmente, ¿no?
El estudio con la pastillita de Pfizer se ha hecho entre 1.250 personas con resultados casi óptimos. The firm study involved just over 1,200 patients. It looked at hospitalizations or deaths among people diagnosed with mild to moderate COVID. The trialists also had at least one risk factor for developing severe disease. The experiment found just 0.8% of those given the drug were hospitalized within 3 days of symptom onset. None had died by 28 days after treatment. That compared with 7 deaths were patients given a placebo. Pfizer did not detail side effects of the treatment, but the drug maker said about 20% of both treatments and placebo patients had adverse effects. El presidente Biden parece impaciente por tomarse la pastillita Pfizer. Last night, we received promising news about another potent and potential COVID treatment, a pill developed by Pfizer that may dramatically reduce the risk of being hospitalized or dying when taken shortly after infection, if you're infected. If authorized by the FDA, we may soon have pills that may treat the virus of those who become infected. Y dice entonces el otoñal señor Biden que, confiando en Pfizer y en la pastillita, ya han comprado millones de ellas para repartirlas gratuitamente. Enhorabuena. We have already secured millions of doses, and the therapy would be another tool in our toolbox to protect people from the worst outcomes of COVID. But look, it's important to remember, we need to prevent infections, not wait to treat them once they happen. And vaccination remains the best way to do that. Luego Biden se ufana de que ha bajado el desempleo. Y es verdad, ha bajado de 4.8 a 4.6%. ¿Por qué? Bueno, porque los cheques de desempleo de $300 semanales por la pandemia llegaron por última vez el día de Labor Day, lunes 6 de septiembre. Ya no se mandan cheques de desempleo por la pandemia. Por lo tanto, se estima que mucha gente que no tenía que trabajar, puesto que recibía esos cheques semanales, ahora se ve obligada a trabajar. Thanks to the economic plan we put through in Congress earlier this year and a successful vaccine deployment, America continues to add jobs at a record pace. In its historically strong recovery, unemployment rate has fallen again today, down to 4.6%. This included a substantial drop in unemployment for Hispanics, which was much needed. Our economy is on the move. This morning, we learned that in October, our economy created 531,000 jobs, well above expectations. Y es verdad, no es necesariamente cierto que esa creación de nuevos trabajos debe atribuirse al plan económico de rescate de Biden. ¿A qué debe atribuirse? A que la gente ya no recibe el cheque semanal de $300, vuelve a trabajar. ¿Cuáles son los sectores que más trabajo han dado en el último mes? Hotelería, restaurantes, transporte. La gente viaja más, tiene menos temor a contagiarse y entonces vuelven los trabajos en esos sectores relacionados con los viajes. Por otra parte, y esto no lo dice Biden, los niveles de desempleo son todavía bastante más altos de lo que eran antes de febrero de 2020. Es decir, cuando llega la pandemia, millones de personas pierden sus empleos, ¿verdad? No, quiero decir, no toda esa gente ya recuperó sus empleos. Más de la mitad sí. Y la tendencia es que se siguen recuperando esos trabajos. Pero es solo natural que la gente que dejó de trabajar por la pandemia vuelva a hacerlo una vez que la pandemia se repliega. Ya digo, no es magia de los gurús económicos de Biden. Es que la gente tiene que volver al trabajo porque ya no te llega el cheque del gobierno. We also learned that job growth over the prior 2 months, August and September, was nearly 250,000 more jobs than previously thought. In total, the job creation in the first full 9 months of my administration
There's about 5.6 million new jobs, a record for any new president. And before we passed the rescue plan, forecasters said it would take to the end of 2023, to get to 4.6 unemployment rate. Today, we've reached that rate 2 years before forecasters thought it was possible. Está entonces celebrando, quizá anticipadamente, quizá prematuramente, el señor Biden, ¿no? No nos cuenta que la inflación está alta y nos cuenta que el desempleo baja, pero baja por comparación con el crecimiento exponencial que sufrió cuando llegó la pandemia, ¿no? Entonces, ya digo, si 20 millones de personas perdieron su trabajo, es solo natural que ahora 15 millones lo hayan recuperado. This did not happen by accident or just because. We laid the foundation for this recovery with my American Rescue Plan that Congress passed at the beginning of my term. It put money in working families' pockets. It gave families with kids a tax cut each month. It helped keep small businesses going in the dark days earlier this year. And it provided the resources needed to launch one of the fastest mass vaccination programs ever. Y finalmente el señor Biden se congratula de que los salarios están subiendo. No sé si al ritmo en que crece la inflación, ¿eh? And not only are more Americans working Americans are seeing their paychecks go up. Weekly pay went up in October, with an average hourly earnings up almost 5% this year. That's more than some of the lowest paid workers in our country, men and women who work in restaurants, hotels, the entertainment industry have seen their pay go up 12% this year. Over 5.5 million jobs. Unemployment down a record pace to 4.6%. Yo siempre he creído que las cifras, las estadísticas, pueden demostrar una cosa y la otra, ¿no? Dar estadísticas puede resultar una manera muy persuasiva, muy elegante de mentir, ¿no? ¿Es verdad que los salarios han subido? Tengo serias dudas. ¿Es cierto que hay más gente trabajando ahora que cuando Biden asumió en enero de 2021? Claro que es cierto. Pero eso tenía que ocurrir con Biden o con Trump. Porque ya dije, 20 millones, casi 21 millones de personas perdieron sus trabajos cuando llega la pandemia. Entonces, cuando ya la gente está vacunada y la pandemia se repliega, es lógico que esas 20, 21 millones de personas vuelvan a trabajar, más todavía si ya no le llegan los cheques. Es el comportamiento natural de la oferta y la demanda, ¿no? Si hay una oferta de pago que no te demanda ir a trabajar, tú recibes el cheque y no vas a trabajar, porque además si trabajas en un hotel y el hotel no tiene huéspedes, ¿para qué vas a ir a trabajar? Pero si ya no te llega el cheque después de septiembre 6 y el hotel ya tiene huéspedes, vuelves a trabajar. No es la genialidad de Biden, es el mercado, la sabia, invisible mano del mercado. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Yo entiendo que todos quisiéramos vivir mejor, ¿no? Por supuesto. Si naces en un país muy pobre, si percibes que no tienes futuro, entiendo que quieras irte a un país mejor. A mí me parece que esa es una aspiración legítima. Ahora, hay maneras de hacer las cosas, ¿no? Lo que no entiendo es que esta nueva caravana de refugiados centroamericanos, que está al sur de México todavía, se crea, al menos una parte de ella, con derechos de atacar a palos y piedras a la policía mexicana. Es que esta no es la manera de entrar en un país. Han entrado sin permiso, sin documentos, en México. Sí, por supuesto, cómo no, son muy pobres, merecen compasión, merecen un trato respetuoso. Sí. Pero ellos también recíprocamente deben tratar con respeto a las autoridades de un país que han invadido como bárbaros.
pero se portan como unos salvajes y digamos, arremeten a palazos contra la fuerza pública mexicana. Esto no se puede tolerar, esto es inaceptable. Sea México, sea cualquier país del mundo, no pueden entrar 3.000, 4.000 individuos que no están contentos por haber nacido donde nacieron, bueno, muy bien, mala suerte, y se creen con derecho de agredir bárbaramente a la policía del país que están invadiendo. Enfrentamiento a golpes entre militares mexicanos y migrantes. El choque se produjo en una carretera a 20 kilómetros de la localidad de Pijijiapan, en el sur de México, y dejó un uniformado herido, además del arresto de 25 extranjeros, según una fuente de seguridad. La caravana de migrantes partió de Chiapas el 23 de octubre rumbo a Ciudad de México para exigir celeridad en sus trámites de regularización. Perdón, ¿no? Pero esos no son migrantes, esos son delincuentes. Si uno entra ilegalmente a un país, cualquier país, y la policía te dice por acá no puedes pasar, tienes que obedecerla. No puedes coger un palo y golpear en la cabeza al policía. Han dejado heridos a policías. Yo salgo en defensa de la policía mexicana. Están cumpliendo una orden superior. Obrador o su ministro les habrá dicho no dejen pasar a los refugiados por ahí. Los refugiados tienen que ser obedientes de la legalidad. Entonces, no se comportan como migrantes, porque el migrante es un visitante, es un forastero. El forastero tiene que respetar las leyes y los cuerpos de seguridad del país al que han entrado. Pero entran a las bravas, pateando la puerta, sin papeles, y luego agreden a la policía. No, esto es inaceptable. Después se quejan cuando llegan acá y en tiempos de Trump no los dejan entrar. ¿Pero qué pretenden? Esta es una horda, por lo menos estos, los que atacan a la policía, es una horda de salvajes, de bárbaros. Se comportan como salvajes. Es inaceptable. Si ellos quieren ser admitidos en los países donde hay un imperio de la ley, que aprendan a respetar la ley. Según uno de sus líderes, la refriega se desató cuando los agentes empezaron a detener a mujeres y niños que iban rezagados. El incidente tuvo lugar 4 días después de que miembros de la Guardia Nacional dieran muerte a 2 migrantes cubanos en un puesto de control en Chiapas. Los organizadores de la marcha aseguraron que los fallecidos formaban parte de su movilización, que congrega a varios cientos de personas, en su mayoría de origen centroamericano. Son hondureños, son salvadoreños. Y generalmente dicen, nos vamos porque huimos de la violencia. ¿Verdad? Yo esto lo he escuchado 100 veces. Huimos de las bandas de paras, ¿no? En El Salvador, por ejemplo. Huimos de los narcos. No podemos vivir con violencia. ¿De veras? ¿Y son pacíficos ustedes? No, ¿verdad? Ustedes se comportan también como unos salvajes, como unos energúmenos. ¿Por qué han matado a 2 cubanos que eran parte de esa caravana migratoria? No lo sé, voy a investigar. Pero no creo que la policía mexicana se divierta matando gente inocente. Entonces, si una parte de la caravana se cree con derecho de apalear a la policía del país que están invadiendo, que se atengan a las consecuencias de que la policía, en legítima defensa propia, va a usar también la violencia. Y la usa con autorización de la ley. En los países civilizados, la policía tiene el monopolio de la fuerza, de la violencia. Pero estos bárbaros no lo entienden. Y creen que, no, yo quiero vivir en un país mejor, así que en el camino voy a dejar a 2 policías con la cabeza rota. Y los piso, paso por encima de ellos, porque quiero vivir en un país mejor. Pues así no. Así no se llega al sueño americano, ni a ningún sueño. No es aceptable. 25 migrantes integrantes de una caravana han sido detenidos este jueves por pegar con palos y lanzar piedras contra miembros de la Guardia Nacional. Uno de los agentes resultó herido. Ha sucedido este jueves en una autopista del estado de Chiapas. Según un activista líder del grupo, los incidentes comenzaron después de que los uniformados comenzaran a interceptar a mujeres y niños.
Bueno, los uniformados son la autoridad. Te pueden caer mal, bueno, mala suerte, pues, ¿no? Pero estás en un país que estás invadiendo. Los tienes que obedecer. Aun si las órdenes que ellos emiten te parecen injustas, tienes que acatarlas. Ahora, si detuvieron a algunas mujeres, bueno, la policía a veces tiene que detener mujeres. O en los países civilizados la policía no detiene a mujeres. Si las mujeres adultas están haciendo algo que transgrede la ley, que desafía al cuerpo policial, bueno, pues que las detengan también, ¿no? Son ciudadanas. Entonces, todos tenemos los mismos derechos, pero también tenemos los mismos deberes. No por ser mujeres están autorizadas a desobedecer a la policía mexicana. Es una barbaridad lo que están haciendo estos refugiados centroamericanos, que dicen huir de la violencia, ¿no? Y que luego arremeten como unos gamberros contra la policía mexicana. A mí me parece francamente deplorable. Además, no podemos decir que López Obrador es Trump, ¿no es verdad? No, no ha construido un muro en la frontera sur con Guatemala, en general los deja pasar, ¿no? Es bastante acogedor con los forasteros. Se han quedado millares ahí en México, les han dado permiso de trabajo, de manera que no se justifica que estos matones no son migrantes, ¿ah? El migrante, ya digo, es un visitante de buena fe. No, estos son matones. Bueno, pues los matones que regresen a sus países de origen. Si no conocen otro lenguaje que el de la fuerza bruta, que regresen allí. Fuerte enfrentamiento entre la caravana migrante que viaja por el suroriental estado mexicano de Chiapas y la Guardia Nacional. Los agentes trataron de contener al grupo de unos 4,000 extranjeros, pero fueron recibidos con piedras y palos. El contingente de uniformados se vio superado y dejaron el enfrentamiento. Varios de ellos resultaron heridos. Tras este operativo, la caravana de migrantes, cuyo fin es arribar a la Ciudad de México para regularizar su estancia, intentó reagruparse y proseguir su camino, temiendo además un nuevo operativo porque en el primer choque hubo al menos una treintena de detenciones. Yo los arrestaría uno a uno, a todos estos gamberros, uno a uno, a los que han agredido a la policía mexicana, y los deportaría. ¿Cómo es esto de que quieren regularizar su situación en Ciudad de México? Bueno, ya es bastante irregular emprenderla a palazos contra un policía. Entonces luego lo dejas tirado a la vera del camino, llegas a la capital y dices, quiero sacar acá mi permiso de trabajo. No, has perdido el derecho de vivir ahí. Lo has perdido, porque te has comportado como una bestia, como un animal salvaje. Esta gente nada justifica. A mí que no me vengan con el cuento de que yo nací en Honduras o en El Salvador, huyo de la violencia, entonces en el camino tengo que dejar a un montón de policías mexicanos ensangrentados. No, a mí no me vengan con ese cuento. Uno tiene mala suerte, bueno, uno nace en un lugar donde no hay libertad, como los cubanos, ¿no? Donde no hay futuro, como los cubanos, que se han arrojado al mar, que han muerto por millares, devorados por los tiburones, ahogados. Pero hay maneras de llegar a un país. Hay maneras y hay respetos. Y si ellos piden respeto, ellos también deben actuar con un mínimo respeto a los países por los cuales van pasando tan campantes. La caravana avanza en medio del dolor que ha ocasionado la muerte por disparos de la Guardia Nacional de un migrante cubano que viajaba en un vehículo junto con otras personas el pasado fin de semana. Este grupo, que lleva más de 10 días de camino, se puso en marcha luego de que en los primeros días de septiembre las autoridades mexicanas frustraran el avance de 4 caravanas de migrantes que partieron precisamente desde Tapachula, municipio de Chiapas, fronterizo con Guatemala. Varias agencias de la ONU y ONG criticaron el uso de la fuerza en los operativos para desintegrar dichas caravanas. Claro, por supuesto, critican el uso de la fuerza de la policía, ¿no? No critican el uso de la fuerza de los matones. No es justo. Y la policía actúa porque el presidente les ha dicho que deben actuar. Ahora, ¿por qué Obrador toma esta decisión? Bueno, porque Biden se lo ha pedido. Biden le ha pedido, oye, no dejes pasar a 30,000 personas cada mes, que luego yo termino aquí con una bomba de tiempo en la frontera sur en Texas. Entonces, Biden no quiere que toda esta gente, estas caravanas, sale una por semana. Entonces, claro, se ve que López Obrador está actuando
en equipo con Biden y está tratando de obstruir que pase la caravana. ¿Tiene derecho a ello? Tiene perfecto derecho a ello. Tiene perfecto derecho a ello. Y si la caravana se tiene que regresar, bueno, mala suerte, pero no es manera de actuar en un país al que has entrado por la puerta falsa y cuyo cuerpo policial merece un respeto. Ya regresamos. Este domingo hay elecciones en Nicaragua, por supuesto no son elecciones libres, en Nicaragua hay una dictadura, el tirano es un hombre malvado y estúpido a partes iguales, profundamente ruin, Ortega, Daniel Ortega, ya fue tirano de Nicaragua entre el año 79 y el año 90, 11 largos años, en los que se dedicó a saquear a su país, ¿no? No contento con eso, ahora lleva otros 14 años siendo tirano bananero de Nicaragua. Sumados ambos periodos, son 25 años en los que este sujeto, de una inteligencia minúscula, pero de una maldad mayúscula, ha usurpado el poder en Nicaragua. Y yo me pregunto, ¿no pueden los nicaragüenses expectorarlo del poder como uno echaría a una flema de un salivazo? ¿No pueden echarlo del poder a Ortega? Tendría que ser posible. Unos 4.300.000 nicaragüenses están llamados a votar el domingo para elegir presidente y 90 diputados. El actual mandatario Daniel Ortega, del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional, busca un cuarto mandato tras 14 años en el poder. En las calles, muchos ciudadanos ven casi segura la reelección de Ortega, junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que enfrentan a 5 candidatos desconocidos y señalados de colaborar con el gobierno. Bueno, en este país ya se sabe quién es el que gana, ¿no? No se puede tapar el sol con un dedo porque desde que antes las elecciones empiezan ya se sabe quién es el ganador. Pero hay una resignación, la paz del sepulcro, del cementerio. Lo peor es la resignación. Ahora, este Ortega fue un bandolero, un criminal toda su vida, ¿eh? Antes de asaltar el poder el año 79, había asaltado un banco y estuvo preso 6 años. Ahora para robar ya no tiene que entrar a un banco con una pistola. Ahora roba a él, su mujer, todos sus hijos, ¿no? Nicaragua es para los Ortega una hacienda personal, una chacra. Y Ortega es el jefe, el capataz. Es decir que si comparamos a Ortega con Somoza, Somoza vendría a ser un niño de teta. Desde junio se han encarcelado a 39 políticos, empresarios, campesinos, estudiantes y periodistas. 7 aspirantes presidenciales fueron arrestados y 3 partidos opositores anulados. Los detenidos están acusados de atentar contra la soberanía, promover sanciones contra Nicaragua, traición a la patria o lavado de dinero. Ante los arrestos, Estados Unidos y la Unión Europea sancionaron a familiares y allegados de Ortega. Quizá hay una explicación cultural y es que los nicaragüenses a lo largo de las décadas no han estado familiarizados con la democracia y con la libertad. La democracia y la libertad han sido episodios fugaces, pasajeros en la vida contemporánea de los nicaragüenses. Quizá muchos de ellos quieren al hombre fuerte. Antes era de derecha Somoza, ahora es de izquierda ladrona Ortega, ¿no? Pero uno se pregunta cómo es posible que lo toleren tanto tiempo en el poder, siendo un dictador malvado, abyecto y sobre todo estúpido. Las relaciones también se tensaron con gobiernos progresistas como el de México y Argentina. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que Ortega y Murillo buscan la perpetuación en el poder de forma indefinida. El presidente nicaragüense, apoyado por Venezuela, Cuba y Rusia, acusa a Washington y a Bruselas de injerencia. No crean que el imperio solamente se pone aquí en Nicaragua a tratar de dominarnos y a lanzarnos todo tipo de mentiras, de calumnias, de infamias. También lo hacen con la Federación Rusa.
y que es una potencia. Y es que Ortega, hablando, digamos, Evo Morales es un filósofo de penetrante inteligencia al lado de Ortega, ¿no? Uno se pregunta cómo un hombre tan consistente, predeciblemente estúpido, ha sido dictador 25 años. Y va a hacer otro fraude y se va a quedar ahí no sé cuántos años más. Pero ¿dónde está la espina dorsal, la columna vertebral de Nicaragua? ¿Por qué no se pone de pie? ¿Por qué? No puede ser que una familia capture un país y que el país se resigne a ello. El país tendría que ser más fuerte que esa familia. Y por lo visto no lo es. Ahora el gobierno asegura que con paz llegará la prosperidad, augura un crecimiento económico del 6% este año y pretende convocar a un diálogo tras los comicios. Por el partido Frente Sandinista, porque en sí es la mejor opción, tanto en la honradez, que el hombre ha hecho los buenos progresos en este país. Cuando los partidos de derecha lo que han hecho ha sido robarse el dinero. Para los comicios, el gobierno no aceptó observación internacional, solo acompañantes invitados. Se prevé que el resultado se conozca el domingo en la noche. No, se conoce ya ahora, viernes en la noche. Se conocía hace un año. Si todos los candidatos serios están presos, no hay que esperar al domingo a la noche. Va a ganar Ortega, va a seguir ganando Ortega mientras lo dejen. Y luego su mujer es tan fea que él parece guapo, ¿no? O sea, que la mujer obra ese prodigio. Es una tarántula esa señora. Ya regresamos. Tiroteo hoy en Medellín y es real, ¿eh? Que creyeron que iban a hacer aquí la Casa de Papel un mensaje para todos los criminales que crean que aquí pueden hacer las de Netflix. No, señores, aquí tenemos la mejor policía de Colombia. Muy bien dicho, señor alcalde. Buen fin de semana. Muy buenas noches.